Ya, estimados, vamos a hacer un taller que le damos por nombre análisis de tráfico. En este taller vamos a simular el que vamos a hacer después con los servidores o con los routers para ver qué es lo que pasa o cómo nosotros podemos snifear el tráfico de una red. ¿Ya? En este ejercicio vamos a ocupar una herramienta que trae Packet Tracer y que nos permite simular también el cómo vemos los puertos o qué pasa en las capas de 2 o en la capa 3 del modelo OSI cuando estamos haciendo la comunicación entre un dispositivo y otro. Y eso nos va a dar la impresión de cuán seguros podemos ser en la transferencia de un protocolo y otro. Lo que comentábamos ayer. Telnet es un protocolo no cifrado, SSH era completamente cifrado, ¿cierto? Lo mismo que FTP y SFTP. Entonces para el taller vamos a utilizar lo siguiente, un equipo cliente por un extremo, que vamos a generar una comunicación. Por otro lado vamos a tener un router 1941 el modelo. Vamos a tener un servidor también, ¿cierto? Y un segundo servidor. Por lo tanto, a la izquierda, dos servidores, un router 1941 y un PC. En esta topología también vamos a utilizar un switch 2960 para gestionar lo que es el tráfico de red LAN. Un 2960. Y el equipo que vamos a agregar en esta topología, ¿cierto? Que está en la pestaña dispositivos finales. En la versión de Packet Tracer 7.0 se van a encontrar con un dispositivo que se llama Sniffer, ¿ya? Que es el último que está acá a la derecha, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este equipo o qué función cumple? Que en este caso en Packet Tracer lo vamos a ocupar como un aparato físico, pero cuando hagamos el taller nosotros después con máquinas virtuales lo vamos a hacer con un software que se va a llamar Wireshark. Un sniffer es un dispositivo de red o un software que analiza el tráfico entrante y saliente de una red y nos permite ver qué puertos de comunicación están efectuando alguna obertura con un dispositivo. Eso se denomina un socket de conexión. Cuando dos puertos se comunican entre un dispositivo cliente y un servidor, generamos un socket y con este equipo podemos ver ese tráfico en la red. Y nos permite, por ejemplo, para hacer análisis de auditoría, auditoría informática con respecto a seguridad y ver qué puertos tenemos abiertos o qué está pasando entre una máquina y otra. ¿Ya? Ese es el objetivo. Estas máquinas, los sniffers registran la información y después uno saca una estadística, ¿cierto? Y ve, por ejemplo, qué vulnerabilidades puedo tener en mi red. ¿Ya? No debo tener puertos abiertos que no los estoy utilizando, por ejemplo. Eso me puede dar como impresión. Este equipo, lo bueno de ello es que trabaja en una forma transparente, por lo tanto, él va a escuchar al tráfico de los demás equipos, pero a él no es visible. ¿Ya? Lo mismo va a pasar cuando hagamos un análisis de tráfico con Wireshark. Nosotros vamos a escuchar a otras máquinas, analizar el tráfico, pero ellos no lo detectan, no saben que estamos haciendo ese seguimiento. De hecho, yo muchas veces he hecho análisis de tráfico acá en la red y me he encontrado con cosas de vulnerabilidades para hacer un informe de seguridad y en el cual no aparezco o no saben que lo estoy haciendo, ¿ya? Uno puede generar esto con un programa, puede hacerlo también con un equipo y es invisible para el resto de la red, ¿ya? Entonces este equipo Sniffer va a tener dos puertos, un puerto de entrada y salida, y él se conecta como un host más de la red y él queda analizando el tráfico, ¿cierto? O a modo de escucha. La idea es que sea lo más transparente posible y no ensucia el registro final, por lo tanto él tampoco tiene puerto abierto, ¿ya? Tampoco tiene dirección IP, porque de esa forma también generaría tráfico en la red y quedaría registrado. La idea es que nosotros veamos lo que pasa en el resto, pero no en el equipo Sniffer. La arquitectura que vamos a hacer nosotros, considerémosla como normal, una arquitectura de red, menos el sniffer. Por lo tanto, vamos a dar dirección IP y levantar servicio y puerto en algunas máquinas. ¿Ya? Entonces, en el primer servidor que tenemos por acá, va a ser un servidor de tipo web, un HTTP. Ahí declaramos el nombre del servicio. HTTP. El segundo vamos a hacer un FTP para ver los puertos de comunicación con que trabajan. El router R1, un R1. El switch S1. Y el sniffer lo dejamos como tal. Y el otro va a ser un cliente por otro lado de la red.
Las direcciones IP van a ser las siguientes, las del router, máscara 24, y va a estar configurada solamente la tarjeta Gigabit 00. Gigabit 00. Los servidores van a ser con la IP 192.168.1.10, máscara 24. Y el otro servidor, el 1.11, máscara 24. Una sola tarjeta de red en el router. Vamos a analizar solamente un tráfico. Y el cliente va a tener el IP 192.168.1.20, máscara 24. Entonces comencemos dando dirección IP al cliente, IP, máscara y puerta de enlace. La puerta de enlace va a ser el router, el 1.1. Luego vamos con los servidores y por último hacemos el router. Servidor web 192.168.1.10, máscara 24, y gateway la 1.1. ¿Cierto? Y el servidor web, solamente dejar el servicio web habilitado. Ahí hacemos una página sencilla, ¿ya? A modo de ejemplo. Y los servicios que no utilicemos deshabilitados en el servidor web. Cada servicio que está, o cada rol del servidor, asocia un puerto de comunicación. Entonces la idea es que también solamente registremos el puerto que va a estar abierto en una instancia de tiempo en cada máquina. En este caso, los puertos que vamos a visualizar o que van a aparecer en el listado o análisis de tráfico del servidor web serían dos: el puerto 80 y el puerto 443. Deberían aparecer dos puertos solamente, 80, 443. Ya, del ciertos puertos TCP. En el otro servidor, algo similar, la IP, y dejar habilitado el servicio FTP. Ya, dirección IP del servidor FTP 192.168.1.11 y gateway la 1.1. Ya, que es el router que tenemos por un sector. Luego que asigna la dirección al servidor FTP, servicio, ¿cierto? Habilitar el servicio FTP.
¿Y qué es la última opción, profe? VM Manager. Es un administrador web para el servidor, para algunos servicios. Es una herramienta nueva que se habilita en Packet Tracer 7. Administración vía web. Y el penúltimo es un visor de IoT para cuando se conectan dispositivos o sensores que ahora vienen aplicados en el nuevo software. Sensores, placas, para hacer domótica e Internet de las cosas. Que esos vienen en la pestaña, si se fijaron, ya vienen placas ahí. Placa integrada. Que eso simula que un Arduino en realidad. Y se programan en Python o se programan en JS. Y también incluye sensores. Entonces podría aplicar sensores de calor, ¿cierto? Temperatura y otro, y eso lo voy utilizando en mi ejercicio. Que está orientado hoy día a Internet de las cosas, el Packet Tracer también. Y ahí se aplica esa herramienta nueva que viene, el VM Management y el IoE, para administrarlo de otro equipo en forma remota. ¿Ya? Con respecto al servidor FTP, dejarlo habilitado en el servidor y crear un usuario, ya que viene Cisco por defecto, lo borran y crean su propio usuario FTP y le dan todos los privilegios. Ya, eso es lo que vamos a generar. Y todo lo demás deshabilitado. Por lo tanto, ¿qué puerto va a estar abierto en este servidor? Debería mostrarse en el resultado el puerto número 21, ¿cierto? FTP. FTP por acá debería aparecer en nuestro resultado. Vamos a continuar ahora con el router sin conectar nada todavía. Solamente dejamos configurado el direccionamiento IP. En el router vamos a asignar dirección IP, vamos a darle un nombre a la máquina y vamos a habilitar el protocolo SSH, como hicimos ayer. ¿Cierto? Ya sabemos que si tenemos la posibilidad de usar SSH y versus Telnet, todas las prioridades sobre SSH, ¿cierto? Porque es seguro. Y en este caso también lo vamos a aplicar. ¿Ya? En el router, ¿cierto? Dar un nombre, se va a llamar R1 y asignan la IP 192.168.1.1 máscara 24 a la gigabit 00. Eso es lo que vamos a generar. A la gigabit 00. IP address 192.168.1.1 máscara 24. Y luego van grabando. El equipo se va a llamar R1, le dan un nombre. Ayer comentamos algo, Felipe. ¿Por qué cuando uno configura SSH tiene que tener nombre en la máquina? O el equipo, el sistema operativo, el router, el servidor. ¿Te acuerdas por qué tiene que ir por obligación un nombre? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cierto? No puedo dejarlo como router. Si yo voy a configurar SSH, el equipo tiene que tener un nombre. ¿Por qué era? Por el que lleva el dominio. En SSH especialmente tiene que tener un nombre el equipo. Porque para crear el cifrado, él toma el nombre de la máquina más el dominio y la cantidad de caracteres que tienen las dos palabras forman el nivel de robustez de una contraseña. Entre más largo es el nombre, más caracteres tiene. Y el dominio, más compleja es la password más adelante. ¿Ya? Entonces en este caso se va a llamar R1 y ahora esta máquina, ¿cierto? También debe pertenecer a un dominio o grupo de trabajo o organización. En este caso, el dominio lo vamos a llamar, ¿cierto? Como nuestra institución, con el comando IP domain name y se va a llamar aie.cl. El dominio que va a pertenecer a esta máquina. Es así como cuando uno agrega las máquinas a un grupo de trabajo, ¿cierto? Los equipos de red también pertenecen a un grupo de trabajo dominio. ¿Ya? Entonces, ¿qué generamos ahora? Que esto es obligatorio para el protocolo SSH que vamos a configurar en un minuto más. ¿Cómo funciona? Va a tomar el nombre del equipo que se llama R1 y le va a concatenar el nombre del dominio que recién creamos, que es aie.cl.
Entonces el resultado de esto es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres, ¿cierto? Incluyendo el punto. Entonces lo que va a hacer ahora, el nivel de cifrado va a decir 9 elevado al nivel de cifrado que le vamos a dar nosotros, que va a ser 1024, que también puede ser 512 o máximo 2048. Entonces esas cantidades de combinaciones es lo que va a ocultar, ¿cierto?, la contraseña real del equipo n veces. Va a decir 9 elevado a 1024. ¿Cuánto da eso? Usted lo saca en la calculadora y esa cantidad, esa cifra, es la cantidad de combinaciones posibles que va a generar el algoritmo, ¿cierto?, para cifrar el tráfico de datos y contraseña entre un cliente y otro. Por lo tanto, es un sistema de seguridad bastante robusto, ¿ya? Y ese algoritmo tiene un nombre también. El que hace eso se llama algoritmo el RSA. El protocolo es SSH, pero el algoritmo es RSA, ¿ya? Que también es parte del capítulo 2. Aparece la materia ya de sobre cifrado, ¿ya? Para que lo vayan revisando. Cifrado y encriptación. Entonces, para configurar y dar una robustez a este equipo, ¿de qué depende? Otra pregunta, ¿de qué depende que yo le dé un nivel más alto de seguridad? Aquí en el protocolo SSH con RSA. Depende también del rendimiento del equipo, porque entre más, ¿cierto?, combinaciones matemáticas va a ser, el equipo va a ocupar más carga de CPU, ¿cierto? En algún momento, si usted revisa el administrador de tareas del equipo que esté trabajando con SSH, va a estar bastante alto el nivel de CPU, 15, 20, hasta 30% de rendimiento ocupado haciendo el cifrado, ¿ya? Entonces también depende de ese factor. Ya, entonces tenemos un nombre en el equipo, ya tenemos el dominio, por lo tanto vamos a poder crear el cifrado para el protocolo. El cifrado de esta máquina lo hacemos con el comando crypto generate RSA, y ahí aparece el algoritmo. Es el algoritmo que nosotros vamos a utilizar para hacer esta combinación. 9 elevado a 24, ¿ya? Y ese resultado va a ser el nivel de seguridad con que vamos a trabajar. CryptoKey generate RSA, enter. De aquí me pregunta con qué parámetro quiero elevar el número, ¿cierto?, para generar ese cifrado. El mínimo me dice que son 512 bits y el máximo son 2048. Si yo le doy 2048, tengo que tener claro que esa máquina va a estar un poco más lenta, ¿cierto? Porque un nivel de cifrado el más alto que existe hoy día en la actualidad, ¿ya? MD5 quedó obsoleto hace un par de años y RSA es el algoritmo, ¿cierto?, hoy día más robusto para cifrar, ¿ya? De hecho, yo les comenté ayer en la clase, ¿se acuerdan que un computador normal, un i7, 8 GB de RAM, con un programa de desencriptación, se podría demorar aproximadamente 200 años en encontrar esa contraseña, ¿ya?, trabajando día y noche para resolver ese resultado de combinación matemática, ¿ya? Así que es bastante complejo, ¿ya? Y en el caso que hubiésemos usado 2048 bits, es aproximadamente 500 años en resolver el cálculo matemático, ¿ya? Entonces nosotros le vamos a dar el valor promedio, que sería 1024, ¿cierto? Y ahí me dice, o me advierte, que yo le habilité, ¿cierto?, 1024 bits para generar, ¿qué cosa? El algoritmo, ¿cierto?, de cifrado matemático para el tráfico de mi máquina cliente hacia el router sea, ¿cierto?, en este caso seguro. Ya le indicamos la parte del cifrado. Ahora le vamos a indicar, ¿cierto?, los parámetros que necesito para hacer la conexión segura. Primero debo crear un usuario de conexión, y ese usuario lo hago con el comando username, creo un usuario, luego le doy un privilegio, va a ser un privilegio del administrador, por lo tanto privilegio 15, y luego voy a ocupar una password. Como en todos los ejercicios que aparecen o que hemos trabajado, damos Cisco como contraseña estándar, esa usted la puede, ¿cierto?, elegir bajo su criterio. Y además de ello, además de ir el tráfico oculto en la red, yo voy a cifrar también las contraseñas locales. O sea, estamos aplicando todas las medidas de seguridad posibles. El algoritmo SSH cifra lo que pasa en la comunicación, pero con el comando que viene ahora, ¿qué vamos a cifrar? La contraseña en el equipo. O sea, ya estamos asegurándolo de todas formas, ¿cierto? Todos los medios seguros. Service Password Encryption.
¿ya? Una cosa es cifrar el tráfico, otra cosa es cifrar la contraseña, ¿ya? Además vamos a dejar un mensaje de advertencia, un mensaje de seguridad para alguien que quiera entrar al equipo y advertirle, ¿cierto? Dándole nota o dándole referencia que este es un equipo privado y tiene alto nivel de seguridad. El comando es banner mod, y se utilizan, ¿cierto?, los símbolos, ya sea gato o puede ser comilla doble, ¿cierto?, que son los delimitadores para dejar un mensaje. Comienza y termina con comilla doble o comienza y termina con símbolo gato, como usted quiera. Y máximo 255 caracteres, ¿cierto?, para dejar un mensaje. Ya, en este caso vamos a dejar un mensaje. Ya. Equipo configurado con seguridad SSH y RCA. Ahí dejo un mensaje para que el ciberdelincuente sepa que un equipo bastante seguro, ¿cierto? Equipo configurado con seguridad SSH y RCA. Y inicio con el símbolo gato, termino con el símbolo gato. Es una sola línea, ¿cierto? Lo que pasa es que fueron hartos caracteres y por eso mandó dos líneas de comando. Ya. Entonces comenzamos con símbolo gato, terminamos con el símbolo gato. Ya, tenemos el usuario ya. Lo ciframos. Aparte estamos habilitando el protocolo SSH y aparte habilitando el algoritmo RCA. Va a ser un equipo bastante seguro. Pero ojo, lo que estamos creando nosotros fue un usuario para conectarnos remoto, pero no hemos creado una contraseña para entrar al equipo. Y ayer vimos que hay dos tipos de contraseña. Está Enable Password y está Enable Secret. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál tiene un nivel de jerarquía más alto? En Enable Secret, ¿cierto? Si yo tengo Enable Password, hago esto, Enable Password, y doy que mi contraseña sea, por ejemplo, Cisco, que esto es una mala política porque estoy dándole Cisco a todo, ¿cierto? Todas las contraseñas las estoy llamando Cisco, ¿ya? Y después genero la contraseña Enable Secret y, por ejemplo, la llamo seguridad. ¿Con cuál contraseña voy a entrar directamente al equipo? ¿Con Cisco o con seguridad? Con seguridad, porque la Enable Secret es prioritaria. Por lo tanto, si yo uso Enable Secret y además tengo Enable Password, la Enable Password queda deshabilitada y la que toma dominio en el equipo es el Enable Secret, ¿ya? Entonces esa es siempre la contraseña prioritaria sobre un equipo para conexión directa, ¿cierto? Estamos hablando ahí por el cable consola. En cambio la otra que hicimos con el username es para conexión remota. Por lo tanto, cuando entremos remotamente al equipo, ¿cuántas contraseñas nos va a pedir? 2. Una para conexión remota y una para entrar a configurar. Entonces tendríamos doble seguridad, ¿ya? Entonces, incluso, ¿qué pasa, por ejemplo, si la contraseña Enable Password la dejé Cisco y la Enable Secret la dejo Cisco? ¿Qué emite el sistema operativo? Me manda un mensaje y me dice que, atención, que la contraseña, ¿cierto?, la Secret es igual al Enable Password. Entonces ahí me recomienda que la cambie, ¿cierto? ¿Ya? Me recomienda que la cambie porque estoy haciendo la misma contraseña 2 veces. Por un tema de seguridad. No es que no lo deje hacer, simplemente es una advertencia. ¿Ya? Grabo y reviso. Ya, entonces reviso con un show running config y ya debería tener la contraseña Enable Secret y Enable Password, siendo que la Enable Password, ¿cierto?, quedó en segundo lugar y la Enable Secret va a ser la contraseña prioritaria. La prioritaria. ¿Qué más voy a interpretar acá en el resultado? Que tengo un usuario creado para conexión remota y que ese usuario también tiene contraseña cifrada. Que tengo un dominio, ¿cierto?, que tengo una dirección IP y me faltaría ver también que tengo un mensaje de advertencia o bienvenida. Entonces estaríamos en condiciones de ahora configurar el servicio o protocolo SSH. Ya hemos todo planificado para hacer ahora la configuración. El protocolo SSH se habilita con el comando IP SSH versión 2, que es la versión más moderna,
existía la versión 1, pero no era tan robusta con respecto a seguridad. La 2 es la versión, ¿cierto?, oficial o actual que se está trabajando. Luego digo IP SSH timeout. ¿Qué es lo que indica el IP SSH timeout? Ese parámetro, por ejemplo. El tiempo de sesión. El tiempo de espera. Que si en 30 segundos no pongo la contraseña cuando me conecte en forma remota, el equipo lo va a bloquear, ¿cierto? ¿Cierto? Porque alguien quizás está tratando de intentarlo a modo de fuerza bruta, de entrar al equipo y dejar y empezar a probar cosas, ¿cierto? Entonces yo le doy un tiempo limitado. El tiempo máximo de espera son 120 segundos. Incluso ahí me declara cuáles son los mínimos y el máximo. Podría decir de 1 segundo a 120. Si un segundo es muy poco, ¿cierto? No alcanzo ni siquiera a escribir. Entonces, voy a dejar 30 segundos como intervalo de tiempo de espera del protocolo. Si en 30 segundos no he ingresado la contraseña, el equipo bloqueado. Pero también yo puedo agregar la cantidad de intentos para acceder al equipo, ¿ya? Que los intentos pueden ser como máximo hasta 5. Entonces, IP SSH Authentication Retrieve, y le voy a dejar 3 intentos. ¿Qué pasa si alguien se equivoca 3 veces en la contraseña? A la fuerza bruta, también lo va a bloquear el equipo. IP SSH Authentication Retrieve, ¿ya? Por ahí les pasé la guía ahora, las compartí, y en esa guía está el taller que estamos haciendo para que lo vean nuevamente los comandos y los practiquen con respecto a la seguridad de dispositivos, ¿ya? IP SSH Authentication Retrieve, 3 intentos. Declarar ahora o decirle al equipo, al router, que va a tener un acceso remoto con el comando line BTI04, habilitar las líneas BTI de acceso remoto, y me indica también cuántas sesiones pueden estar conectadas, cuántos usuarios conectados remotamente, máximo 5, cada número una sesión 0, la 1, 2, 3 y 4, ¿ya? El sexto usuario que se quiera conectar a la máquina con la misma contraseña y usuario creado, va a decir que están limitados y no va a dejar conectarlo. Tiene que ir desconectándose a alguien para que pueda acceder, ¿ya? Declaramos el protocolo de entrada Transport Input SSH con el protocolo que vamos a entrar al router. Por lo tanto, inmediatamente en el equipo lo que estamos haciendo ahí es habilitar el puerto número 22. Le estamos abriendo el puerto 22 al router para que permita conexiones por ese puerto hacia él, ¿ya? Pero también tenemos que tener un puerto de retorno. Él tiene que respondernos también con el protocolo. Entonces declaramos Transport Output SSH. De hecho, cuando nosotros estamos declarando el Transport Input, Transport Output, hay dos protocolos que se ocupan, o todos o ninguno. Por ejemplo, yo le podría decir al router Transport Input o Transport Output SSH, Transport Input o Transport Output Telnet. Le puedo decir ambos, puedo habilitar el puerto 23 y 24 simultáneamente, o simplemente ninguno, ¿ya? Yo puedo elegir con qué protocolo voy a entrar al equipo, ¿ya? Telnet, SSH, ambos o ninguno. En este caso, solamente vamos a ocupar SSH para entrar y para salir, solamente puerto 22. Estamos ok ahí con la configuración. Vamos a revisar en modo privilegiado cómo está el protocolo SSH, si está activo o no está activo, o si alguien está conectado o no, ¿ya? Show SSH, y ahí me dice que no hay conexiones, ¿cierto? No hay nadie conectado al router con el protocolo SSH, pero sí el protocolo está corriendo, está a modo de espera de conexión remota en el router. Estamos listos en esta parte. Hicimos una configuración bastante rápida del equipo, ¿cierto? Lo que restaría en un equipo, y que en switch se aplica más, es que si este dispositivo tiene varias tarjetas de red activas, debería dejar solamente activa la que está en uso. Por ejemplo, yo ocupé la Gigabit 00, pero ¿qué pasa con la Gigabit 01? Si no la estoy ocupando, yo debería dejarla en estado shutdown, ¿ya? En un switch, en la clase de ayer, apagamos los puertos que no se utilizaban, ¿cierto? Hicimos un rango y lo apagamos. Pero en esta ocasión, el router tiene algo especial, que las tarjetas por defecto vienen apagadas. Entonces aquí me evito hacerlo, ¿ya? Si no estoy seguro, reviso para ver si la otra tarjeta está activa. ¿Con qué comando reviso las tarjetas? Hay un show IP interface brief. Muy bien.
Y ahí veo. Y por el resultado empiezo a interpretar que la tarjeta Gigabit 00 en la que configuramos con la IP 1.1 está activa lógicamente, por eso me dice que está up, tiene IP, pero me dice protocolo down. ¿Qué significa? Que la tarjeta físicamente no está conectada todavía, ¿cierto? No está conectada a un dispositivo. ¿Ya? Y en cambio la tarjeta Gigabit 01 me da un poco más de tranquilidad porque dice que está apagada lógica y apagada física. Por lo tanto no va a haber transferencia de ningún tipo por ese puerto. ¿Ya? Ahora conecto, como estamos listos con el equipo, vamos a conectar al switch, ¿cierto? Al switch vamos a ocupar 4 puertos del switch, del 1 al 4, y vamos a apagar del 5 en adelante. ¿Ya? Entonces también como medida de seguridad vamos a ocupar un puerto para el router, un puerto para el FTP, otro puerto para el HTTP y un cuarto puerto para el sniffer, ¿cierto? El sniffer. El sniffer va a ser un host más de la red y va a estar analizando el tráfico. La idea de esto es que nosotros vamos a ver qué pasa desde el cliente. Entonces vamos a conectar, ¿cierto? El cliente al sniffer y el sniffer al switch. Y por otro lado, los demás dispositivos se conectan al switch. Entonces vamos a ver qué pasa cuando el cliente se quiere comunicar con los servicios de este lado, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí en la red? Queda a modo de escucha. Uno puede definir de la siguiente forma la configuración del sniffer. Que el sniffer se conecte a cualquier puerto del switch y quede escuchando tráfico de todo lo que está pasando. O también yo podría monitorear en específico un equipo. En este caso yo conectaría directamente el cliente al sniffer, ¿ya? Y analizo lo que pasa por su puerto, ¿ya? Tiene distintos métodos uno para poder hacerlo. Recuerden que el sniffer puede ser un hardware o puede ser un software, ¿ya? Conectemos primero, ¿ya?, los equipos al switch, router al switch, servidor al switch, a las primeras bocas, van en orden. ¿Ya? Y el sniffer, ¿cierto? Vamos a abrirlo físicamente para que lo interpreten. Tiene 2 puertos, ¿cierto? 2 puertos, ya. Unos puertos de entrada y salida. Y este dispositivo, recuerden que su objetivo es pasar más desapercibido en la red posible, ¿cierto? Por lo tanto, este equipo no genera tráfico para poder mostrar estadísticas. Él captura tráfico, ¿ya? Nosotros podríamos cambiar la interfaz o la tarjeta del sniffer por tarjetas de otras velocidades. Por ejemplo, podría poner fase Ethernet, podría poner una tarjeta Gigabit Ethernet o módulos de fibra, ¿cierto? En el caso del switch al que me voy a conectar. En este caso lo vamos a dejar por defecto con las tarjetas que son de tipo Ethernet. Tiene 2 Ethernet y por eso las podríamos cambiar. ¿Qué más podríamos ver en el sniffer? ¿Cierto? Tiene una interfaz que dice key. De aquí nosotros definimos el estado del sniffer. Primero le indico en qué estado voy a estar, en on. Y segundo, por dónde voy a escuchar los paquetes. ¿Por qué puerto? ¿Por el puerto 0 o por el puerto 1? Por lo tanto, el puerto que yo elijo es el puerto que va a conectarse al switch, ¿ya? Recuerden que lo puedo hacer de 2 formas para hacer la configuración de un sniffer. Yo podría tomar el PCE, lo conecto a un puerto del sniffer y el otro puerto lo conecto al switch, pero ahí estaría solamente escuchando el tráfico de ¿quién? Del PC, capturarlo del PC. Pero si quiero escuchar el tráfico de otro equipo de la red, el sniffer lo conecto directamente al switch como un host más de la red, ¿cierto? Y el otro PC a otro puerto del switch. Ya, tengo las 2 formas de hacerlo. Lo único que yo defino acá es con qué puerto escucho, ¿ya? Por lo tanto, si elijo el puerto 0, el port 0 que está seleccionado acá, va a ser con el que lo voy a conectar a una boca del switch. Entonces, Ethernet 0 o port 0 a la boca 4, ¿ya? Para que quede a modo de escucha. Y el cliente a un puerto siguiente que va a ser el puerto 5, ¿ya? Entonces él va a quedar ahí trabajando en segundo plano, escuchando lo que pasa como tráfico de red. Ahí vamos a empezar a interpretar los resultados.
¿Qué deberíamos hacer en el switch con las bocas no usadas? ¿Cierto? Estamos ocupando hasta el puerto 5. A ver si se recuerdan como ayer, ¿cómo apagaría las bocas de la 6 a la 24? Sería Interface Range, fase Ethernet 06, 24. Y luego shutdown, ¿cierto? Y así también tengo una política o medida de seguridad para evitar que alguien llegue y se conecte al equipo. Shutdown. Ya, y grabamos. Durai. Y le voy a dejar con un nombre el equipo, ya que lo tenía, ¿cierto?, llamado switch. Si bien no vamos a configurar cosas en el switch, pero también es bueno siempre asignarle un nombre. Durai. Ya. Antes de empezar a ocupar el sniffer, recuerden que el switch trabaja a nivel de capa 2. Por lo tanto, en el switch yo nunca voy a poder detectar si hay puerto abierto o puerto cerrado, ¿cierto? Lo único que voy a poder detectar son las direcciones MAC que están generando tráfico o tramas en la red. En cambio, en el sniffer sí voy a poder detectar tráfico de capa 3 y capa 4, porque él va a detectar las direcciones IP, origen-destino, y además los puertos que están abiertos entre cada dispositivo. Por lo tanto, aquí va a mostrarme el número de puertos de cada equipo y me va a mostrar con qué puerto se conecta el cliente, ¿ya? Como es harta la información que podríamos mostrar en el sniffer, la idea es que uno lo personalice para escuchar solamente lo que necesita, ¿cierto? O si no, que me va a mostrar más de 65.000 puertos. Y no es tanto lo que yo quiero revisar. Entonces, en el sniffer, si uno lo ya ve, está mostrando tráfico, ¿cierto? Me está capturando. Yo lo que necesito ahora es filtrar. Voy a limpiar, ¿ya? Recuerden tener activado el puerto por donde va a escuchar, que es el que está conectado al dispositivo. Recuerden que los paquetes también van a ser muchos o muchas tramas, en el caso de las Mac, y muchos puertos. Usted agrega el tamaño de buffer, agrándelo para poder recibir más información. Y luego se va a editar filtros. Y aquí nosotros vamos a ver lo que necesitamos solamente. ¿Ya? Lo que vamos a analizar en el ejercicio van a ser los ping. Por lo tanto, si se ejecuta un ping en la red, él va a tener que anotar y registrar de dónde viene y a dónde va. De qué origen y qué destino. Entonces dejamos el protocolo ICMP. Los protocolos BGP, EIGRP y USPF no los vamos a ocupar porque son protocolos de enrutamiento, ¿cierto? ARP y DNS tampoco. ARP el protocolo que usa el switch para buscar direcciones MAC, no lo queremos registrar. DHCP tampoco, HCRP ni RIP, ninguno de los otros. Solamente ICMP en la pestaña de IPv4. IPv6 no lo estamos ocupando para nada, por lo tanto, ningún protocolo o puerto detectable para IPv6. Y en misceláneos, ¿cierto? Aparece un listado bastante grande y aquí vamos a dejar los que justo que necesitamos. Ya, incluso aparecen más de los necesarios. Los que vamos a dejar por acá va a ser el HTTP, el SSH. No estamos ocupando Telnet, ni TCP, ni UDP, ni STP, ni correo tampoco, ¿cierto? Ni POP3, ¿cierto? Ni análisis de red con NetFlow. Y HTTPS y FTP. Ahí estarían los 4 a detectar, ¿cierto? Que están en las 3 máquinas restantes, que es el router más los 2 servidores. FTP, HTTP, HTTPS y SSH. Entonces, el resultado de tráfico de red, ¿cierto? Nos debería mostrar el puerto 80, qué está pasando en el puerto 443, el puerto 22, ¿cierto? Y me faltó el puerto 21, ¿ya? Y adicionalmente mostrar los ping que pasan en la red. Entonces cerramos, limpiamos y me doy cuenta que no se muestra nada, ¿cierto? Porque no se ha generado tráfico, ¿ya? No hay ningún tráfico en la red. Primero,
Mientras dejamos ahí el sniffer tranquilo trabajar, porque es el rol del sniffer, uno no es que lo deje un rato y revisa, lo deja trabajando por día, por semana, hasta que encuentre algo anómalo o algo de mi interés, ¿cierto? Y ahí lo veo la estadística. Dejo el sniffer. ¿Cómo veo si se está generando tráfico a nivel de capa 2 en el switch? Hay un comando para ver las direcciones MAC, para ver si hay algo, está pasando. Entonces yo abro el switch primero, ¿cierto? Y reviso mi tabla de direcciones MAC para ver si aprendo alguna. Show MAC, ¿cierto? Address Table. Show MAC Address Table. Ya aparece una. Alguien se está comunicando por el puerto FaceTN01, ¿cierto? Me aparece que aprendió una MAC, ¿cierto? Aprendió una MAC desde el puerto 01. Entonces, ¿quién está conectado al puerto 01 del switch? ¿Cierto? Si conectamos el router, deberíamos ver si es la MAC del router que es la que aprendió el switch. Entonces aquí es bueno que usted anote, ¿cierto? Abra un bloc de nota. En este caso, tomo la MAC que aprendió por el puerto 01, el switch. La anoto acá. Pum, ¿cierto? Y voy al router y ejecuto el comando, un comando para ver, ¿cierto?, la información de la tarjeta. Show IP interface gigabit 000. Ya, para que me muestre la información de la tarjeta. Show IP interface gigabit 00. Y reviso. Ya, reviso. Ya. Show IP interface gigabit 00. De ahí me dice, dentro de la información que me está mostrando, me dice que esta tarjeta está activa y está empezando a generar tráfico en la red. Ya. Está generando movimiento. Ya. Si usted ahora determina lo siguiente, por ejemplo, yo me voy físicamente a ver la dirección MAC del router en la pestaña config, en la gigabit 00, ¿cierto? Que ahí está. Entonces el valor que está ahí, la MAC address que me está mostrando ahí, debería ser la misma MAC address que tomó ¿quién? El switch. Entonces comparo, las dos MACs son las mismas. Entonces así ya identifico que ese es el equipo que está conectado y ese debería seguir conectado. ¿Ya? El switch me mostró algo, el resultado. Me dice que la aprendió de qué forma? Dinámica. Nosotros después en un taller, en la semana siguiente, vamos a hacerla en forma estática las MAC. La idea es que aprenda solamente la MAC que queramos en ese puerto. ¿Ya? Porque ahora yo podría desconectar otro equipo y ponerlo en el puerto FaceTN01 y va a aprender la MAC del otro equipo, ¿cierto? Las va aprendiendo. De hecho, eso podría comprobarlo usted, ¿cierto? Desconecta y pone otro equipo en el puerto 1. Esto los va rotando. Y este lo pongo ahora en el 2 y este en el 3. ¿Debería seguir mostrando la MAC del router? ¿O debería mostrar más de una MAC ahora? Porque puse otro equipo en el puerto 1. ¿Qué debería pasar en el switch? Ya, todavía no me muestra ninguna porque no se está generando tráfico. Ya. Ya. Todavía no aprende quién está conectado en el puerto 1. ¿Ya? Entonces, para que aprenda tráfico, ¿qué se debe generar ahora? Tráfico. Debo hacer un ping desde el cliente a los servidores, ¿ya? Para ir viendo quién está conectado en mi puerto 1 ahora. Entonces voy del cliente, hago un ping, voy a hacer un ping primero al servidor FTP, ya, me respondió,
Y voy a hacer un ping al servidor web también. Y respondió. ¿Ya? Como ahora se está generando tráfico de red, voy a la switch, hago un show MAC de stable y aparecen todos los puertos que se activaron. Un puerto en un switch se activa a medida que va habiendo tráfico o movimiento. Entonces ahora digo, ¿quién se conectó al 1? Si yo comparo hace un momento, el que estaba conectado al 1 era la dirección MAC del router, pero ahora dice que está esa. ¿Quién será ese? Si se fijaron cuál conecté, ¿quién será? ¿El web o el FTP? El FTP. Entonces, vamos a comparar, pues vamos a salir de dudas, ¿cierto? Esa es la MAC que aprendió por el puerto 1 en forma dinámica. Voy al FTP, hago un ipconfig /all. Ahí está la MAC del servidor FTP y efectivamente es la misma. Entonces, adivinaron, pues es la MAC del FTP. Entonces la va aprendiendo en forma dinámica. A medida que hay tráfico, va aprendiendo direcciones. Pero eso lo podemos evitar después, ¿cierto? Con MAC estáticas, para que solamente aprenda una. Si no la que corresponde, haga acciones en el puerto. Y esas acciones pueden ser apagar el puerto, bloquear el puerto, desactivarlo o simplemente no enviar tráfico. Uno elige qué acción hace. ¿Ya? Ahora vamos a revisar el sniffer. Nosotros hicimos un ping, ¿cierto? Hicimos un ping hace un momento. Vamos a ver si el sniffer lo registró, ¿cierto? Veamos. Vamos a ver si empiezan a aparecer. ¿Ya? Entonces me dice que no está registrando todavía tráfico. ¿Ya? Hay que fijarse si están los protocolos correspondientes y por qué puerto lo está capturando. ¿Ya? Tengo páginas web, tengo FTP y tengo SSH. Empecemos a ver tráfico web, ya tráfico FTP en la máquina. Veamos la página web si la muestra. ¿Ya? Si la veo acá, del cliente. Ya la página web está. La detectó. Entonces vamos a marcar nuevamente el tráfico. Puerto que está en el servidor abierto, el 80, yo llego al 80, pero ¿por cuál puerto le responde el servidor al cliente? Los puertos que se llaman puertos conocidos, el 21, el 80, el 22, son los puertos con que yo llego a la máquina, pero nunca la máquina me responde por el mismo puerto. Ojo con eso. Los otros se llaman puertos de tipo, ¿cómo se llaman los puertos superiores al 1000? Del 1024 hacia arriba. Estaban los puertos bien conocidos o registrados y había un rango de puertos del 1024 hacia arriba hasta 65.000. ¿Cómo se llaman esos puertos? Bien. Del 1023 hacia abajo son los puertos reservados, ¿cierto? Este puerto. Pero fíjense, la máquina me responde por otro. Se llaman los puertos los dinámicos. Nosotros la máquina llegamos por un puerto y él nos responde por otro. ¿Por qué no nos puede responder por el mismo puerto 80 al servidor? Porque si yo comunico con el puerto 80 y otra máquina también quiere ver la página y él le responde por el mismo puerto, ese puerto va a estar ocupado con ese cliente. Nosotros llegamos con la misma dirección, pero él nos responde con distintas, en este caso, puertos dinámicos. ¿Ya? Llegamos con un puerto fijo y él nos responde con el puerto dinámico. Puerto 80 y él responde con el 1032, por ejemplo. Vamos comprobando con otro servicio. ¿Ya? Vamos a generar el FTP. A ver qué pasa en el sniffer. ¿Sí? Lo pusimos directo, para iniciarlo directo. Lo puse en el puerto 1 y el puerto 0 al switch.
Estoy analizando el tráfico ahí, al medio. ¿Ya? Para el FTP vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un archivo en el cliente y lo vamos a subir al FTP para que se genere tráfico. ¿Ya? En el text editor del cliente, ¿ya? Usted genera un archivo nuevo, le voy a dar por ejemplo taller de seguridad como nombre, ¿ya? Lo guardo, ¿ya? Pincho el X y cuando se va a cerrar usted le da un nombre a ese archivo en el text editor. Es una especie de bloc de nota que tiene el Packet Tracer, ¿ya? Le digo save y lo llamo taller.txt. Lo guardo como txt, ese archivo. ¿Ya? Taller.txt. Entonces ahora yo en el mismo cliente reviso, hago un dir y el archivo está creado ahí, ¿cierto? Ahí está, taller.txt. Bueno, me muestra una fecha que no es la correcta, pero vamos a entender que es el archivo que recién creamos. La idea es tomar este archivo, subirlo al servidor y después ver el tráfico que pasa entre el cliente y el server. ¿Qué puertos se abrieron? ¿Ya? Entonces ahora se van a conectar al servidor FTP. FTP, la dirección es la .11. .11, enter. Me pide el usuario, que en mi caso era Rodrigo, password Cisco, y ya estoy dentro del servidor FTP. Lo que quiero es subir el archivo que creé recién para que se registre el tráfico de conexión en el sniffer. Hay dos comandos para trabajar la manipulación de archivos de FTP. Uno de los comandos, ¿cierto?, es el comando put y sirve para subir archivos. Y el otro comando es get y sirve para bajar del servidor al cliente. Lo que queremos ahora es subir al servidor. Entonces, por lo tanto, ejecuto el comando put y el archivo que tenemos creado que se llama taller.txt. Entonces, put espacio taller.txt, enter, y el archivo se copió, ¿cierto? Subió al servidor. Hago un dir ahí mismo y el archivo está en el último lugar, el número 20. Se subió el archivo. Voy al servidor FTP, lo reviso en el FTP, en servicios, FTP, y en el listado de archivos almacenados debería estar el archivo que recién creamos. Ahí está, taller.txt. Veamos qué pasó en el sniffer, si se registró este evento que hicimos. ¿Ya? Abro el sniffer, ¿cierto?, y busco el último registro que se hizo con FTP. Siempre busquen la última acción, que vendría siendo ahí. La pincho y ahí está. Me dice que me conecté del host 192.168.1.20, que es el cliente, el origen, source, a destino, que es el punto 11, ¿cierto? Y abrió ¿qué puertos? El 21. Se conectó por el 21, pero el servidor le respondió por un puerto sobre el 1024. Le respondió en este caso por el 1035. Son puertos dinámicos, ¿ya? Puerto dinámico. Ahí está la comunicación que se generaba entre los dos. 21, 1035, origen, destino. ¿Ya? Ahí está pasando, ¿en qué capa? La IP están ocurriendo entre capa 3 y los puertos en capa 4. Capa 3, capa 4 del modelo OSI, lo que estamos revisando aquí. ¿Ya? Veamos el SSH, el último, a ver si no nos registró. ¿Ya? Sí, minimizo acá. ¿Sí? Nos vamos a conectar por SSH al router ahora para ver si aparece también en el registro. Ya, nos desconectamos del FTP, comando quit. ¿Cómo se conectaba uno por SSH? Les pasé recién la guía. Es el comando SSH espacio guión L y luego el usuario que usted creó en el router en este caso, y luego la dirección IP del dispositivo, que vendría siendo la 1.1. Ya, enter, contraseña, ¿cierto? Ya. Y veamos si generó comunicación. Si estoy entrando por SSH,
debería aparecer por acá. Entonces aquí generó el tráfico SSH. Reviso el SSH y me define puerto 20, perdón, IP.20, destino, la punto 1, y ahí está el puerto 22. Ahí está la conexión SSH. Y nuevamente me respondió en este ejercicio por un puerto dinámico, ahora por el 1038. Todos los puertos de respuesta son del 1024 hacia arriba, siempre. ¿Ya? Entonces nosotros vamos interpretando qué puerto estamos revisando o qué tráfico está ocurriendo en la red. Bueno, la contraseña Entonces tenemos una herramienta que nos permite ver o analizar un tráfico en la red, ¿cierto? Del alto buffer para que almacene alta información de lo que está ocurriendo y se va disparando a medida que van ocurriendo eventos. ¿Ya? Todos los protocolos que uno quisiese analizar en su momento. En el listado de protocolos. SSH, Telnet, FTP y otros. Ya, vamos a pausar el video hasta esta parte para